y hoy nos corresponde Gálatas 5. Así dice el Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. El contexto de nuestro pasaje es la guerra que existe desde la caída, desde Génesis 3:15, entre Satanás y sus aliados contra Cristo y sus aliados, una guerra por la verdad. Aquí Satanás pretende introducir en las iglesias de Galacia la herejía judaizante. ¿Qué es la herejía judaizante? Algunos miembros del partido de los fariseos en Jerusalén aparentaron convertirse a Cristo, pero en realidad no se convirtieron. Ellos, después de que aparentaron convertirse a Cristo, comenzaron a enseñar que para ser salvos se necesitaba no solamente la fe en Cristo, sino añadir a la fe la circuncisión y la obediencia a la ley ceremonial judía, las fiestas solemnes judías. Eso es lo que llamamos herejía antijudaizante. Cuando estos falsos maestros llegan a la ciudad de Galacia, muchos de la iglesia de los Gálatas creyeron esta mentira y cayeron en este error tan grave. Cuando Pablo escucha esto, reacciona escribiendo esta carta. Lo primero que vemos en su carta es que Pablo está furioso. Llamamos a esto furia antijudaizante. Vean conmigo el capítulo 1, verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Luego Pablo usa dos viajes suyos a Jerusalén y el viaje de Pedro a Antioquía para fundamentar mucho más su enseñanza antijudaizante. Al llegar al capítulo 3, les da a estos Gálatas 3 bofetadas espirituales. Vean conmigo el capítulo 3, verso 1, y observen las bofetadas espirituales. Oh Gálatas insensatos. Esa es la primera bofetada. Que le digan a uno insensato, eso es duro. ¿Quién os fascinó? Esa es la segunda bofetada. La palabra fascinó es una palabra negativa que significa embrujado, hechizado, para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Verso 3. Atención a la siguiente bofetada. Tan necios sois. Tercera bofetada. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Estas bofetadas son para que reaccionen y regresen al verdadero camino del Evangelio. Después de las bofetadas, comienza a darles razones para regresar a la verdad. La primera de esas razones es: miren su propia experiencia. Capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo fue que ustedes se salvaron? ¿Fue por la fe o fue por la ley? Primero miren su propia experiencia y luego les habla abundantemente de la vida de Abraham. Les explica muchas cosas de la vida de Abraham, entre ellas la más importante, que Abraham, también como ellos, fue justificado por la fe sola y no por la ley, como pretendían los judaizantes, agregarle ley, obediencia, obras, ritos a la fe. Pero cuando Pablo dice que la salvación no es por la ley, él se ve obligado a explicar cuál es el verdadero propósito de la ley en el plan de salvación. Y cuando está explicando el verdadero propósito de la ley en el plan de salvación, que es guiarnos hasta Cristo, aparece una palabra que es la palabra principal en la carta, que es la palabra libertad. La palabra libertad resuena
en todos los rincones de esta carta y es su elemento principal. Un cristianismo judaizado es un cristianismo esclavizado. Si mezclamos cristianismo y judaísmo, le quitamos al cristianismo su libertad. Vean conmigo la columna vertebral de la carta a los Gálatas a partir de la palabra libertad. Vean conmigo capítulo 2, versos del 1 al 5, también lo pueden ver en la pantalla. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Capítulo 3, versículos 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estabais confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o mentor o tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo custodio, bajo ayo, bajo tutor. Capítulo 4, versículos del 3 al 12. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, para que redimiese, para que libertase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos libres. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo libre, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais, eras esclavo a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, estos son los días de reposo del calendario judío, los meses, las lunas nuevas o fiesta de luna nueva en la entrada del mes judío, los tiempos, estos son el año de reposo sabático del séptimo año y el jubileo del año 50, y los años. Verso 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Yo que soy judío, soy como ustedes. Ustedes no tienen que hacerse como los judíos. Ningún agravio me habéis hecho. Capítulo 4, versos 30 y 30, capítulo 4, versos 25 y 26. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Verso 30. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Sigue nuestro texto 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pudieron ver la columna vertebral de la carta basada en la palabra libertad,
y la cual nos da este gran llamado a permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ese es el tema de toda la carta y el tema de nuestro versículo en el día de hoy. Lo hemos puesto aparte porque es el más importante de la carta. ¿Cuál es el tema de nuestro texto? Es un llamado repetitivo y súper bien fundamentado a permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Un llamado repetitivo y súper bien fundamentado a permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y el título que le hemos puesto a la enseñanza hoy es Libertad antijudaizante. Libertad antijudaizante. Sobre esta libertad antijudaizante vemos en el pasaje tres cosas. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta libertad? Segundo, un llamado positivo a permanecer en esta libertad. Y tercero, un llamado negativo a permanecer en esta libertad. Beneficiarios, llamado positivo y llamado negativo a permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Este texto fue escrito en el siglo I después de Cristo, pero es necesario para las iglesias del siglo XXI de manera muy especial para nosotros hoy. Veremos cómo aplicarlo a nuestras vidas. Comencemos con los beneficiarios de esta libertad con que Cristo nos hizo libres. Los beneficiarios los podemos identificar por los pronombres que se usan en el versículo. La primera palabra del versículo es la palabra estad. Estad pues firmes. Esta palabra estad tiene el pronombre tácito vosotros. ¿Vosotros quiénes son? Los Gálatas. Los Gálatas y con ellos todos los creyentes verdaderos en Jesucristo. El otro pronombre es el pronombre nos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos. Pablo se incluye y nos incluye a todos. Los verdaderos creyentes estamos llamados a entender, a vivir y a permanecer en esta libertad. Ahora veamos en segundo lugar el llamado positivo a permanecer en esta libertad con que Cristo nos hizo libres. El llamado positivo es la mitad del versículo. Estad pues firmes. Es un llamado positivo, es algo que ya tienen. Permanezcan en ello, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero para permanecer en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, nos es necesario entenderla mejor. Y para entenderla mejor vamos a mirar en nuestra confesión de fe. Las iglesias bautistas reformadas o iglesias históricas que vienen desde la Reforma protestante, usamos confesiones de fe para mostrarle al mundo qué creemos que enseña la Biblia y así diferenciarnos de las herejías. Las iglesias bautistas usamos la confesión de fe de Londres de 1689. Es nuestra insignia doctrinaria o nuestro símbolo doctrinario. Y en el capítulo 21 de nuestra confesión, en el párrafo número 1, hay una descripción de esta libertad, donde se muestran 11 elementos que constituyen la libertad con que Cristo nos hizo libres. Vamos a leer primero y luego a explicar brevemente cada uno. Ustedes pueden leer el texto de la confesión en la pantalla. Dice así nuestro símbolo doctrinario: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil o de esclavo, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley.
Pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más, porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judía, y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia, y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. 11 elementos constituyen la libertad con que Cristo nos hizo libres. Primero, la culpa del pecado. Somos liberados por completo de la culpa del pecado. El sacrificio de Cristo quita nuestra culpa, nos declara inocentes, no culpables, no podemos ser condenados. Todo pecado, pasado, presente o futuro, ya fue perdonado. Somos perfectamente justificados como si nunca hubiéramos pecado. Y aquellos que quieran entender esto un poquito mejor, los invito a ver mi humilde sermoncito sobre el Salmo 32, que así lo titulé, como si nunca hubiéramos pecado. Somos libres de la culpa para siempre. Número 2, libres de la ira condenatoria de Dios. La cruz realiza un acto que se conoce como propiciación. La propiciación es el aplacamiento para siempre de la ira de Dios. No hay ira de Dios sobre aquellos que han creído en la cruz. Número 3, de la severidad y maldición de la ley. Nosotros estábamos malditos por desobedecer la ley, como lo hicimos toda la vida. La misma ley nos condena y nos declara malditos, pero Cristo fue hecho maldición por nosotros para librarnos de esa horrible maldición. Gálatas 3:13, también lo pueden ver en la pantalla. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Cuarto, somos libres del presente siglo malo. Toda la historia de la humanidad se divide en 2 siglos, o eras, o etapas. El presente siglo, que va desde la creación, que comienza desde la creación y va hasta la segunda venida de Cristo. Este presente siglo es el siglo malo. Los hombres de este siglo son malos, pero cuando Cristo regrese por segunda vez, se inicia el siglo venidero, en el cual todo es bueno. Pero ¿saben qué? El siglo venidero se adelantó y se metió en este siglo. Cuando Cristo vino, el siglo venidero se adelantó y se metió en este siglo. Y cuando nosotros fuimos salvados, nosotros ya no somos parte de este siglo. Nosotros somos ciudadanos del siglo venidero. Somos los verdaderos extraterrestres. Los extraterrestres no existen. Los extraterrestres o son los ángeles, que también van a estar en el siglo venidero, o somos nosotros. Nosotros somos libres de este siglo malo, somos del siglo venidero. Número 5, somos librados de la esclavitud a Satanás. Cuando nosotros no habíamos sido salvados, Satanás es el príncipe de este siglo y él gobierna y manipula a todos los que son de él, los que llevan su imagen, y todos los que son de él se inclinan ante él como príncipe. Pero él ya no es nuestro príncipe. Nuestro príncipe es el Señor. Y nosotros solo nos inclinamos ante él. Honor y gloria a nuestro príncipe. Somos libres del principado de Satanás. Número 6, somos libres de la esclavitud al pecado. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 nos lo dice claramente. Esto es lo que llamamos el indicativo. El indicativo es cuando Dios nos indica, nos enseña qué es lo que Él ha hecho por nosotros.
para que podamos obedecer el imperativo, que es lo que Él demanda con base en lo que nos enseña. Romanos 6:16, que también lo pueden ver en la pantalla. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, en 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, tiempo pasado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados? Esto se llama voz pasiva, es decir, alguien lo hizo por nosotros, no nosotros mismos. Y libertados del pecado, mírenlo ahí, libertados del pecado, este es el indicativo, vinisteis a ser siervos de la justicia. Somos libres también del poder del pecado. El pecado no es nuestro amo, pero también somos libres del mal que traen las aflicciones. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando nosotros creímos en Cristo, la cruz elimina por completo el poder destructivo del mal. Nosotros padecemos el mal, hoy nos enfermamos, estamos pobres, tenemos problemas familiares, sociales, pero el mal no nos puede destruir. El poder destructivo del mal fue eliminado en la cruz. Cuando un creyente cree en Cristo, ya de ahí en adelante todas las cosas obran en él para bien. Es lo que yo llamo la malbienización de nuestras vidas. Nuestras vidas fueron malbienizadas y ahora todo mal obra para nuestro bien. Esa es una de las grandiosas cosas que nos ha dado la cruz. Número 8. Somos libres del temor y aguijón de la muerte. La Escritura dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Nosotros podemos vencer el temor de la muerte. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Aunque nosotros morimos, la muerte lo único que hace es entregarnos en las manos de nuestro Salvador. Así que el temor de la muerte, también somos libres del temor de la muerte. 6, 7, 8, 9. Somos libres de todo obstáculo para acercarnos a Dios. No hay obstáculo que nos impida acercarnos a Dios. Somos totalmente libres de todo obstáculo para acercarnos a Dios. Número 10, somos libres de todo obstáculo para obedecer a Dios. Tenemos absoluta libertad. Todos podemos obedecer en todo a Dios. Y número 11, y la que está más relacionada con la carta a los Gálatas, somos libres del yugo de la ley ceremonial. La ley ceremonial judía exigía a los judíos, creyentes del antiguo pacto, circuncidarse, guardar las fiestas solemnes judías, Pascua, Pentecostés, Tabernáculos, Yom Kippur, los días de reposo, el Sabbat del séptimo día y todos los otros 70 fiestas o días de reposo que estaban en el calendario judío. Ellos tenían que guardar todos esos días. Pero ahora que estamos en Cristo, somos libres de la obligación de guardar esas fiestas. Veamos, y de también no tener que circuncidarnos. Gálatas 5:2, dice Gálatas 5:2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Esta es una clarísima prohibición a que un creyente se circuncide. Y alguien diría, con esto tan claro que está aquí en Gálatas 5:2, parecería imposible que una persona que dice ser cristiana termine circuncidado. Pero las personas que ingresan a los movimientos judaizantes, muchos de ellos terminan practicándose la circuncisión a pesar de esta clara advertencia de la Escritura. Entonces, no circuncisión, no fiestas judías, no días de reposo. Veamos otra vez Gálatas 4:10, que lo pueden ver en la pantalla. Dice
Pablo está regañándolos por lo que están haciendo y les dice: guardáis los días. Se refiere otra vez a los días de reposo judíos, tanto el Sabbat como el resto de los días del calendario judío. Los meses, las lunas nuevas, las fiestas llamadas de luna nueva, los tiempos, los años del jubileo, los años, se refiere al año, a los años de reposo de la tierra, el séptimo, después de 6, séptimo reposo, y en el número 50, el año 50, el jubileo de la tierra por un año. Pablo aquí está diciendo claramente que no debemos guardar esas fiestas. Y Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, que pueden ver también en la pantalla, nos da una enseñanza clarísima al respecto, que pareciera que los judaizantes y los cristianos que caen en este error tuvieran una ceguera que no les permite ver. Gálatas 2, 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue, es decir, nadie te haga un reclamo por no estar haciendo esto. Nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida. Recuerden que las restricciones de los judíos también eran de la dieta. Los judíos no comían cerdo. Nadie os juzgue, es decir, nadie te haga un reclamo porque comes carne de cerdo, ni te haga un reclamo en cuanto a días de fiesta. Es decir, nadie te critique o no te dejes criticar de nadie que te diga que tú no estás guardando el Sabbat. Los días de fiesta son las fiestas judías, las fiestas ceremoniales. Luna nueva es la fiesta del principio de mes o días de reposo. Oigan bien, nadie te critique, nadie te diga una sola cosa porque no estás guardando el Sabbat. Uno de los argumentos principales con que los judaizantes engañan a los niños en Cristo, llevándolos a un cristianismo judaizado, es que el sábado no fue cambiado por domingo. Ese argumento es el favorito de ellos y hacen que los creyentes que venían caminando bien en un cristianismo libre regresen a guardar el Sabbat. Regresen a guardar el Sabbat. Bueno, Colosenses 2, capítulo 2, versículo 16 dice que no debemos guardar el Sabbat y nadie me debe decir ni esto por no estar guardando el Sabbat. Eso es lo que dice claramente la palabra de Dios. Los cristianos no debemos guardar el Sabbat. ¿Por qué? Verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas esas cosas en el Antiguo Testamento son las sombras de la cruz. De ahí el título que le he puesto a esa serie de audios que he estado enviando a la iglesia y a algunos hermanos, que si usted no los está recibiendo, puede recibirlos si se acerca a nuestra secretaria y le pide que se los envíe. De ahí el título, Las sombras de la cruz. Las sombras de la cruz son todas estas cosas que en el pasado la nación de Israel hacía y que apuntaban hacia Cristo. Pero una vez vino Cristo, Él es el cuerpo que produce las sombras. Así que sería una insensatez quedarnos mirando las sombras cuando ya tenemos el cuerpo presente delante de nosotros. Entendiendo todo esto, es que Pablo nos hace este llamado positivo. Pablo nos dice primero: miren la grandeza de la cruz, que les ha dado esta libertad que tiene 11 componentes. Entendiendo esa libertad que tiene 11 componentes, Pablo nos dice a todos, así dice el Señor: estad pues firmes. Por eso cantábamos hoy: firmes y adelante, huestes de la fe. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, para terminar, nos falta la parte negativa del pasaje. El pasaje termina repitiendo el llamado, pero en forma negativa. En su segunda mitad dice: y no estéis, ahí está lo negativo, otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Al yugo
de esclavitud. ¿Cuáles son los dos componentes principales de este yugo de esclavitud? Primero, las ceremonias judías. Estas ceremonias judías no son para el pueblo de Dios del nuevo pacto. Son un yugo, son una obligación, son algo que ellos tienen que repetir y repetir y repetir, y están esclavizados a ellos como si el Mesías nunca hubiera llegado. Para ellos el Mesías no ha llegado, y por eso repiten y repiten esclavos todos los años los mismos ritos. Pero aquí Pablo nos dice no circuncisión, no Pascua, no Pentecostés, no tabernáculos, no luna nueva, no Sabbat, no día de reposo. Estas cosas no son para el pueblo del nuevo pacto, y por tanto no tenemos que vestir como judío, no tenemos que hablar como judío, no tenemos que decorar la iglesia como sinagoga judía. La iglesia debe ser algo completamente diferente, algo completamente libre de esas tradiciones, de esos rudimentos, de esas figuras que en el pasado cumplieron un efecto didáctico y que ahora las podemos recordar, pero no debemos convertirla en parte importante de nuestra vida cristiana. Y en segundo lugar, la esclavitud no solamente es a las ceremonias judías, sino es la esclavitud a querer agradar a Dios por medio de la obediencia. Nosotros no tratamos de agradar a Dios, nosotros ya hemos agradado a Dios. La cruz hizo que nosotros fuéramos del todo agradables a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, no lo hacemos por agradarlo, lo hacemos porque lo amamos y porque la ley es buena, nos deleitamos en ella. Obedecer la ley es árbol de vida. Nosotros no obedecemos por agradar a Dios. Eso es legalismo de santificación. El legalismo, todos los judaizantes son legalistas, puede ser legalismo de justificación, cuando yo busco obedecer a Dios para salvarme, o legalismo de santificación, cuando yo busco obedecer a Dios para agradarlo. Cuando yo trato de obedecer a Dios para agradarlo, estoy desplazando la cruz y me estoy colocando yo mismo como el agente que causa que Dios sea agradado conmigo. No, lo que agrada a Dios de mí es su Hijo que está en mí y lo que Él hizo en mí. Y yo no necesito hacer nada más por agradar a Dios. Si ahora tomo la ley y trato de obedecerla con todas mis fuerzas para agradar a Dios, voy a entrar en una esclavitud, porque la ley siempre me va a condenar, puesto que yo nunca voy a poder obedecerla perfectamente. Entonces va a ser un ciclo de esclavitud. Trato de obedecer, caigo, trato de obedecer, caigo, y nunca en últimas voy a agradarlo. Y voy a colocarme en la esclavitud que estaba antes, cuando no era libre. Estoy volviendo al corral de los enjaulados. Estoy volviendo a hacerme esclavo cuando ya he sido hecho libre. Por eso Pablo dice: y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, nosotros somos libres con esta libertad gloriosa con la que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál es la aplicación de este pasaje a nuestras vidas? La aplicación es muy sencilla. La de este sermón y la de todos los sermones en Gálatas es una sola aplicación: rechazar los movimientos judaizantes del siglo XXI. Rechazar los movimientos judaizantes del siglo XXI. Los judaizantes van a venir con esas propuestas, te van a decir que el día de reposo no fue cambiado de sábado a domingo, y te van a confundir con algunos argumentos. Si tú no estás bien instruido con esto del cambio de sábado a domingo, pregunta a tus pastores, asiste a nuestras clases de confesión de fe o a nuestro instituto bíblico. Instrúyete bien cómo es que la Biblia muestra el cambio de sábado a domingo, porque ciertamente lo muestra, ¿sí? Muestra que Cristo resucitó en un domingo. Todos los evangelistas muestran que Cristo apareció a los apóstoles el primer día de la semana. Incluso no estaba Tomás con ellos, y el Señor Jesús esperó a que fuera el siguiente día de reposo
cuando estuvieran con Tomás para aparecérseles otra vez. O sea que hubo un lapso de tiempo de primer día a primer día, y se les apareció solo el primer día, mostrándoles que de aquí en adelante ellos iban a estar reunidos, era el primer día. El día de Pentecostés siempre cae domingo. El Espíritu Santo vino a la iglesia el día de Pentecostés, que siempre cae domingo. En el libro de Hechos de los Apóstoles vemos a los apóstoles partiendo el pan y estando con la iglesia el primero de la semana. En 1 Corintios 16:1 dice que el día para recoger ofrendas es el primero de la semana. Entonces el Nuevo Testamento sí enseña un cambio de sábado a domingo. Pero los judaizantes, con argumentos sutiles, toman a los niños en Cristo y los engañan y los hacen abandonar un cristianismo libre y los reclutan en un cristianismo esclavizado, cargado de judaísmo. No te dejes engañar, permanece en la libertad en la que Cristo te hizo libre. Si te dicen que el nombre de Jesús debe ser pronunciado en hebreo, no te preocupes, nuestro Señor también sabe hablar la lengua de Cervantes. Él también habla el castellano. Además, decir que para que Dios nos escuche tenemos que hablar o decir el nombre de Jesús en hebreo es un sinsentido, porque el Señor Jesús ni siquiera habló hebreo, Él hablaba arameo. Así que no es un buen argumento, es un engaño. Y te van a seguir diciendo que debes volver a las raíces judaicas del cristianismo, que porque el cristianismo moderno está infiltrado o infectado con la filosofía griega, lo cual es falso. Te van a decir que el cambio de sábado a domingo lo hizo un emperador romano llamado Constantino, y que eso lo hizo para manipular a las personas en su imperio, lo cual es totalmente falso. Si te preocupas por mirar con cuidado los documentos históricos no bíblicos, incluso no bíblicos, que están antes de Constantino, te vas a dar cuenta de que la iglesia de Cristo antes de Constantino ya había cambiado de sábado a domingo. Entonces es un engaño, es sencillamente un engaño, y así dice el Señor: permanezcan en el cristianismo libre, no vuelvan a un cristianismo judaizado. Ahora, esto no significa que nosotros debemos aborrecer a la nación de Israel. El llamado a permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no es un llamado a aborrecer la nación de Israel. No debemos aborrecer la nación de Israel. Allá hay muchos elegidos que van a venir a salvación muy pronto. Nosotros amamos, respetamos y consideramos con amor y los mejores deseos a la nación de Israel. Con el mismo amor, respeto y deseos buenos por ellos que tenemos por la nación palestina, o por los árabes, o por los rusos, o por los americanos. Nuestro amor es por todas las naciones, porque en todas las naciones están nuestros hermanos, los que Dios escogió para ser el nuevo y verdadero Israel. Así que invitarlos a permanecer libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y a rechazar el judaísmo como una forma de infiltración en el cristianismo, no es ser antisemita, pero tampoco es ser sionista. Sionista son un grupo de hermanos en Cristo que exaltan a la nación de Israel y la ponen por encima de todas las naciones, porque no entienden lo que ha sucedido entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y creen que la nación de Israel sigue siendo, como en el antiguo pacto, la nación elegida, y que hay una supremacía para ellos. Eso también es un error. O sea que no somos ni antisemitas ni somos sionistas. Lo que pretendemos es que el judaísmo no se infiltre en nuestra experiencia con Dios, en nuestro cristianismo. Finalmente, no caer en el libertinaje. Pablo está enfatizando: libres, 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 permanezcan libres. Pero esa libertad no es libertad para pecar, no es libertinaje, porque el que ha sido verdaderamente libertado ha sido libertado del pecado y ama la santidad y ama a Cristo y quiere obedecer a Cristo y estar con Él. No es libertad para pecar, no es libertinaje. El resto de la carta, desde donde estamos hasta el final,
Pablo se encargará de no ser malentendido cuando enfatiza en la libertad para que no lo acusen de promover el libertinaje. Y si aquí hay alguna persona que no ha entregado su vida a Cristo o me está viendo por la internet, yo tengo una mala noticia para esa persona. Mi amigo, tú eres esclavo. Eres esclavo de Satanás. Eres esclavo de tu propio pecado. Estás bajo la maldición de Dios, la maldición de la ley. Y debes huir de allí porque el juicio de Dios muy pronto vendrá. Si permaneces como estás, serás arrojado a un infierno de fuego donde no saldrás jamás, donde serás esclavo toda la vida bajo la ira de Dios. Jamás conocerás ningún bienestar. Debes escapar de allí porque el juicio de Dios es pronto. Debes venir a Cristo, debes mirar la cruz. Muriendo en una cruz estuvo el Señor Jesús para librar a muchos pecadores. Él es un sustituto perfecto. Recibió la ira de Dios, murió en la cruz, resucitó de los muertos y ahora ofrece libremente perdón y libertad a todo aquel que escuchando la palabra de la cruz no la rechaza. Si tú rechazas la palabra de la cruz serás condenado. Si la aceptas serás totalmente perdonado y serás hecho perfectamente libre con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y todo el pueblo responde. Inclinemos nuestro rostro. Señor Dios Todopoderoso, estamos hoy de rodillas ante la grandeza de tu cruz. Nos deja asombrados, nos deja pasmados, anonadados. Cuán grande es la libertad con que Cristo nos hizo libres. Permite que nosotros podamos entender mejor y vivir mejor cada una de las 11 cualidades de esta libertad con que Cristo nos hizo libres y podamos rechazar la enseñanza judaizante de nuestro tiempo y permanecer en la libertad. Nuestra iglesia permanezca en la libertad. Te oramos por algunos que ya han sido engañados y en este momento están en la iglesia judaizante. Te rogamos que los ilumines y los traigas de nuevo a la verdad. Y si hay alguno aquí que no te conoce, Señor, envía tu poder para que sea consciente de su pecado, pueda escuchar la palabra de la cruz con un corazón regenerado, creer en la palabra de la cruz y ser perfectamente salvado y hecho libre con esta libertad gloriosa con la que Cristo nos hizo libres. Honor, gloria, alabanza, loor, poder, homenaje, pres, sublime adoración al que murió en la cruz, nuestro príncipe y nuestro único Rey y Señor, a quien adoramos y en quien confiamos. Estamos seguros de que por creer en Él no seremos avergonzados. Muchas gracias, Padre Dios. Te adoramos en el nombre de Cristo. Amén.